dando ah, buenos días. En este caso resolveremos un problema de una excavadora. Leyendo el enunciado nos dice que en la posición particular que se muestra, la excavadora aplica una fuerza de 20 kilonewtons paralela al suelo. Hay dos cilindros hidráulicos que es AC para controlar los brazos A, O y B. Nos piden determinar la fuerza en los cilindros hidráulicos AC y la presión P contra sus pistones de 95 milímetros de diámetro, y nos piden ignorar el peso y la fuerza aplicada. Para proceder, realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre en los puntos de interés, que sería A, C y O. En este caso, para llegar del punto de origen al subsuelo tenemos una distancia de 3.95, que es la sumatoria de 3.5 más 0.45. Tenemos que para llegar del punto de origen a A tenemos 0.4 más 0.28 metros, mientras que en el sentido del eje X tenemos una distancia de 1.4 a 0.6. Entonces, sabemos que para poder calcular la fuerza AC se necesita conocer la magnitud del ángulo beta, por lo que tomamos el siguiente triángulo para determinarlo. De acuerdo a la imagen de la excavadora, nos dice que del punto A al punto C tenemos de manera vertical al eje Y, tenemos una distancia de 0.55 metros más la sumatoria de 0.28 más la sumatoria de 0.4 metros, mientras que para A y C en sentido del eje Y nada más simplemente tenemos una distancia de 1.4 metros. Entonces, de las razones trigonométricas que conocemos, agarramos la, la razón tangente, ya conocemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, aplicando la inversa de la tangente, que sería 0.4 más 0.28 más 0.55, entre el adyacente, que sería 1.4, tenemos un ángulo de 41.3. Posterior a ello, conociendo el ángulo, procedemos a hacer la sumatoria de momentos en el punto O para determinar en este caso la fuerza. Entonces, trayendo de nuestro diagrama de cuerpo libre para que se nos haga más fácil, tenemos que la sumatoria del punto O, tenemos una fuerza aplicada de menos 20 en sentido negativo por el 3.95 de la distancia que habíamos determinado, menos 2 veces la fuerza AC. Habíamos comentado que teníamos dos cilindros hidráulicos, por el coseno del ángulo que acabamos de determinar, por la distancia de 0.4 más 0.28 más 2 veces la fuerza AC por el seno de 41.3, por la distancia que sería 1.4 más 0.6. Finalmente, despejando la fuerza AC, nos da un valor de 48.8 kilonewtons, que es la fuerza que nos pide que determinemos. Posterior a ello, conociendo la fuerza, podemos determinar la presión que se genera en los cilindros. Eh, para conocer la presión, pues tenemos la fórmula que es la fuerza igual a la presión por el área. Despejando la presión sería la fuerza en AC por el área. En este caso sería de 48.8 kilonewtons, convertido a newtons, tenemos que es 48.800 newtons sobre el área, que sería pi cuartos, por el diámetro 0.095 metros al cuadrado. Esto nos daría un valor de newton sobre unas unidades de newton sobre metros cuadrados. Lo procedemos a convertir a megapascales, tendríamos un valor de 0.89 megapascales, que sería la presión solicitada en el problema.
Continuando con el problema anterior que se resolvió de manera analítica, en esta parte lo estaríamos resolviendo con el software ANSYS APDL. Como primer punto nos vamos en Preference, estaríamos trabajando con un elemento estructural, le damos estructural, le damos OK. Posterior a ello nos vamos a agregar el elemental, le damos agregar. En este caso estaríamos trabajando con un elemento link 3D. Simplemente le damos OK. Si cerramos esta pestaña. Posterior a ello nos vamos a Material Pros para agregar el modelo del material al cual estaremos trabajando. Estructural, lineal, elástico y isotrópico. Para el módulo de ion ponemos un valor de 2e a la 8, mientras que para la relación de Poisson ponemos un valor de 0.34 y simplemente le damos OK y cerramos esta pestaña. Teniendo esta parte, nos vamos a la parte de modeling. Lo que vamos a crear son nodos, y los nodos los obtenemos de acuerdo a las dimensiones del problema de la excavadora. Como por ejemplo el nodo 1 lo tenemos en el punto de origen, que lo tomaríamos en ceros, entonces en X y en Y serían 0, mientras que para el nodo 2 sería el punto A. En el X, como ejemplo, sería 0.9 más 1.4, sería en sentido negativo, menos 2. Para Y tendríamos que la sumatoria de 0.28 más 0.4, 0.68. Y así sucesivamente se tendría hasta el nodo 7, una diferencia en el nodo 8, que sería en el cual se estaría aplicando la fuerza. Uno de las facilidades que nos permite el programa asimilar de que H, I, J y F lo podríamos deducir en un solo nodo, que sería el nodo 8. Una vez entendiendo esto, procedemos a realizar nuestros nodos en ActivitySys. Entonces, para el nodo de origen simplemente lo dejamos en blanco y le ponemos Apply. Continuamos con el nodo 2. En X sería menos 2, en Y sería 0.68. Vamos a Apply. 3. De esta manera quedarían distribuidos nuestros nodos. Si queremos ver las coordenadas que habíamos asignado, nos vamos en la parte de List, Nodes, seleccionamos este apartado, le damos OK y acá están nuestros diferentes nodos, que eran 8 y con sus respectivas coordenadas. Entonces, continuando con el problema, nos vamos a la parte de sección, seleccionamos Link, le damos agregar, le damos 1, le damos OK
section name, le ponemos excavadora. Nos pide un área, le podemos dar una muy pequeña, 0.1, y terminamos, le damos OK. Esto es con el fin para proceder a crear los elementos. Entonces nos vamos a nuevamente en la parte de modeling, vamos en create. ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear elements y elements attribute. Seleccionamos este apartado para ver que el material que vamos de crear es el que vamos a utilizar para crear los elementos. Le damos OK. Nos vamos a Nocturnum, Junox. Entonces procedemos a crear los elementos, que estarían distribuidos de esta manera. Primer nodo lo dejaríamos del punto 0, del punto de origen al punto 2, que sería punto 2, el punto A. Le damos apply. El segundo nodo lo pondríamos del nodo 4 al nodo 2. Le damos apply. El elemento 3 lo colocaríamos del punto 2 al punto 5. El elemento 4 sería del nodo 5 al nodo 6. Le damos apply. El elemento 5 lo pondremos del nodo 6 al nodo 7. Vamos a apply. El elemento 6 del nodo 6 al nodo 3. Vamos a apply. El elemento 7 lo pondríamos del nodo 3 al nodo 7. El elemento 8 lo pondríamos del nodo 7 al nodo 8. Vamos a apply. El elemento 9 lo pondríamos del nodo 3 al nodo 8, o sería del punto B al nodo 8. El elemento 10, lo colocaríamos del nodo 3 o del punto B al nodo 2 o al punto A. Le damos apply. El elemento 11 lo pondríamos del nodo 3 al punto de origen. El elemento 12 lo colocaríamos sobrepuesto por el elemento que se colocó de 2 al nodo 4, ya que tenemos dos cilindros hidráulicos. Vamos a apply. Y finalmente colocamos un elemento para que el programa pueda resolver el problema, que lo colocaríamos del nodo 2 al nodo 8 y le damos OK finalmente. Si queremos ver el número de cada elemento, nos vamos a plot controls en numbering, activamos en node numbers, le ponemos element numbers y ponemos OK y le damos en la parte del comando plot, y ahí vemos los elementos agregados de acuerdo a cada nodo colocado. Los elementos creados son basados en base a la configuración estructural de nuestro problema de la excavadora. Entonces, posterior a ello, una vez creado los elementos, procedemos a irnos en la parte de aplicar cargas, loads. Vamos a definir cargas, vamos a aplicar en una estructura.
Primero vamos a definir los desplazamientos. En este caso serían nodos, que serían el punto de origen y el nodo 4. En este punto los desplazamientos tanto en X, Y y Z los pondremos en 0. Bien, podríamos dejar en blanco o colocar un 0, es lo mismo. Le damos OK. Posteriormente agregamos una fuerza aplicada en el nodo 8. Nodes, aplicamos en el nodo 8. Damos OK. En este sentido sería en sentido negativo del eje X, sería menos 20 kilonewtons. Le damos OK. Lo único que nos queda ahorita es resolver el problema. Nos vamos en Solution, Sol, Kernels. Entonces cerramos esta parte, le damos OK. Solution is done. Como ven, ya nos lo resolvió. Para ver los resultados nos vamos en la parte de General Post, Plot Result, Contour Plot, Nodal Solution. Vamos a ver cómo se comporta la estructura. Ponemos en X, Displays de forma en OK. Este sería el comportamiento con respecto al eje X, Y. La estructura desplazada y la no deformada. Bueno, pero lo que nos interesa son las fuerzas aplicadas. Entonces, una de las cosas que nos da este programa también es las reacciones. Reaction Solution. Nos dan las reacciones en el nodo 1 y 4. Estas son las fuerzas aplicadas tanto en X y en Y. Nodal loads, también las cargas aplicadas en los nodos. Nos da la carga en el nodo 1, 4 y 8, tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora, si queremos ver de la manera cómo se comporta la estructura al aplicarle la carga negativa de menos 20 kilonewtons, nos vamos en Plot Control, C, Animate, Deform Result, damos un 10. En esta parte nos vamos en Zoom, le damos OK. Y de esta manera estaría comportando la estructura aplicándole una carga de menos 20, una fuerza de menos 20 kilonewtons, perdón. Y le damos close, upload. Entonces, por último, para obtener las fuerzas solicitadas en el problema, tenemos que definir una tabla. Nos vamos en la parte de Element Table, definimos la tabla, agregamos la relación de Poisson que habíamos utilizado anteriormente. Nos interesan las fuerzas. Damos una etiqueta. En esta parte nos vamos hasta la parte inferior en Basic Num. Para las fuerzas tenemos este elemento, colocamos uno, damos OK, cerramos y en List Element Table vemos que acá tenemos lo que hemos creado, damos OK. Y como vemos, aquí tenemos las diferentes fuerzas que se tienen en los diferentes elementos que habíamos creado. Pero los que nos interesan a nosotros es el elemento que se ha creado entre el nodo 2 y el nodo 4. En este caso habíamos dicho que eran los elementos 2 y elemento 12. Como podemos ver, tenemos una fuerza de 48.814 kilonewtons en los cilindros hidráulicos. Hacemos una captura de esta pantalla para comprobar.
nos vamos en este lado. En este lado, una vez teniendo las fuerzas del, del punto A al punto C, vemos que es la fuerza que habíamos obtenido anteriormente teóricamente. Obteniendo estas fuerzas, pues procedemos a crear la presión AC, despejando la ecuación, y al final nos da una presión de 6.886 megapascales. Estos son los valores obtenidos por ANSYS APDL. Una comparación en una tabla tenemos que la fuerza C obtenido por ANSYS APDL es 48.14. De manera teórica obtuvimos que es 48.8, mientras que la presión con ANSYS es 6.886 y teóricamente 6.89. Como podemos ver, el porcentaje de error promedio entre ambos métodos casi es nulo. Entonces, de esta manera se concluye el problema con los resultados dados, que básicamente es el mismo.